En este centro de cibercrimen en los Estados Unidos, aquí en Seattle, de Microsoft, se monitorean millones de computadores todo el santo día para averiguar en qué momento y en dónde están ubicados el malware, los virus. En este caso se está analizando un malware que está dedicado a bancos europeos y a bancos de los Estados Unidos, que es originario en Asia. La capacidad de poder llegar hasta donde están los computadores infectados con este malware es completamente increíble. Yo podría llegar incluso a hacer una revisión muy puntual para llegar incluso a calles específicas en donde están ubicados los computadores infectados por este tipo de malware. También podemos llegar, por supuesto, a lo que está pasando en Latinoamérica, en Colombia. Como les decía, no es un virus que esté dedicado a los bancos en Latinoamérica, sino a bancos en Estados Unidos y en Europa. Pero aquí podemos llegar específicamente a encontrar que hay algunos de estos computadores infectados con este tipo de malware también en la ciudad de Bogotá. De otro lado, los expertos del Centro contra el Cibercrimen también son capaces de ver en un mapa mundial dónde se encuentran las copias piratas de software y el efecto negativo que tienen en los computadores de los usuarios. Otra actividad de monitoreo que hace el Centro de Cibercrimen de Microsoft aquí en los Estados Unidos es precisamente contra el software ilegal. Este mapa está monitoreando a nivel mundial más de 490.000 reportes de software ilegal, específicamente de la suite de oficina Office. Han encontrado los investigadores que los delincuentes instalan en este software ilegal un malware que se encarga de robar información sobre los planes de viajero frecuente de la gente. Los planes de viajero frecuente permiten no solamente canjear tiquetes, sino también canjear premios en efectivo, dinero y cosas y demás. Por eso, la gran preocupación está en que la gente, junto con el software ilegal, también está instalando malware y virus en su computador. Diariamente, el Centro de Cibercrimen de Microsoft monitorea cerca de 300 millones de computadores infectados con virus o afectados con algún problema de seguridad. Robo de identidad, de cuentas bancarias, trata de personas y ataques dirigidos son algunos de los delitos que a diario combaten de manera silenciosa pero muy efectiva a los expertos del Centro de Cibercrimen de Microsoft.